dejó muy sorprendido la, la chica que hacía la traducción al lenguaje de señas, porque era es casi una actriz más en escena, ¿verdad? Lo que pasa que ella estudió actuación o por lo menos hizo talleres y en realidad ella, más ella interpreta la obra, no tanto como que la traduce, sino que yo siento como que la interpreta. Absolutamente. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y trabaja mucho también en música. Ella ha trabajado con música, como es, con algunos Digamos su cantantes. nombre. Ella se llama Mariela Mirenda. Mariela Mirenda se llama la chica. Denise, quería preguntarte, en este personaje, cuando habla de sus amantes y el disfrute de su cuerpo, ¿cómo combina esto con su hijo, ese hijo bastardo que también tiene esta ideología sobre la libertad sexual? ¿Cómo viene esa parte? Sí, bueno, sí, él fue famoso por eso, sobre el tema, que escribió mucho sobre el amor libre, ¿no? Esta época, claro, cuando Clara dice todo eso en la vida, digamos, a lo que tú te referís, que es cuando habla al juicio, que ella le dice con lo que hace lo mismo que los hombres y todo eso, ahí Roberto, su hijo, era muy niño, ¿no? Seguramente él, con mucho orgullo, Roberto de las Carreras, se sentía orgulloso de la madre que había tenido, con quien convivió muy poco, y se ve que, no sé, estaba un poco en ellos, el ser transgresores, el romper las reglas, de venir de una familia patricia y permitirse muchas cosas que claro, hay que ver que las familias patricias, si bien son poderosas, se les permite mucho menos, justamente no es adecuado a ciertas conductas para su clase, ¿no? Eh, sí, de Clara qué siente por Roberto no sabemos, pero qué sentía Roberto por su madre sí, está, hay registros. Cecilia, quería simplemente un poco para ir terminando. El hecho de que sea que sea famosa por el fantasma, ¿no ha ocultado esta historia tan dramática, esta peripecia tan real de las mujeres en estos tiempos? Totalmente lo había ocultado. Hasta tal punto que a nosotros en las primeras funciones venían padres con niños para ver el fantasmita. Y eso fue por un programa de televisión que hay acá que habla de los fantasmas en determinados lugares. Entonces, muchas veces las maestras de escuela llevaban a los niños a pasear al Blanes y le contaban la historia del fantasma de Clara García de Zúñiga. Nosotros tuvimos que hacer realmente, antes de estrenar, tuvimos que hablar muchísimo en la prensa diciendo que más allá de que el imaginario colectivo la conociera como el fantasma, hay atrás toda una historia de esta mujer que fue real. Y eso además lo vivimos mucho porque ahora que le preguntabas a Miriam sobre las funciones, al nosotros ganar fortalecimiento de las artes, que depende de la Intendencia Municipal de Montevideo, son unos premios que da la Intendencia, lo que te hacen también es ir a barrios de contexto social muy bajo que no pueden venir al teatro y nosotros hacíamos funciones gratuitas en esos barrios, ¿no? Y ahí se hacían debates también. Y eso era muy importante porque se podía debatir y que conocieran realmente la peripecia de esta mujer, ¿no? Lo que había vivido. A veces el uruguayo tenemos una tendencia a olvidarnos un poco de nuestra historia y eso es algo que tenemos que solucionar, que arreglar. Y sobre Porque todo de mujeres que han vivido esta violencia de género, que han sido transgresoras, ¿no? También hay un interés de está ocultar eso. lleno, y está lleno. Tú no te olvides, además a nosotros nos sirvió mucho esto,
cuando nosotros hicimos funciones en Miami, en el Festival de Miami y en España, nosotros podíamos hablar en los debates de lo que era el Uruguay antes del 900 y lo que fue el Uruguay en el 1900, que el Uruguay cambió, porque en ese momento empezaron a salir una cantidad de femenino, sino que fue uno de los primeros países de Latinoamérica que tuvo voto femenino. El voto femenino, la ley de divorcio, o sea, empezaron a surgir después del caso de Clarita y de muchas más, del Mira Agustini, o sea, hay una cantidad de mujeres que sufrieron violencia y que eran como grandes emprendedoras y transgresoras de la época y artistas, ¿no? Y eso nos sirvió a nosotros para que conocieran al Uruguay de dos aspectos, el Uruguay antes del 1900 y el Uruguay después del 1900. Lo que pasó, que eso determinó además que la cultura y la mujer en el Uruguay tuviera como avances, si bien faltan mucho, pero tuviera una cantidad de avances a nivel tanto del voto, como tenemos el caso de la doctora Paulina Luisi, que fue la primer mujer médica que entró a la Facultad de Medicina, que sufrió bullying, que sufrió abusos de montones de cosas, y empezó a hablar de lo que era la sexualidad y el control de la sexualidad y de la natalidad. Entonces en el Uruguay tenemos una cantidad de personajes femeninos importantísimos, que sería bueno un día agarrar y decir, bueno, vamos a hacer obras de mujeres del Uruguay para que se conozcan. Pero Denise, sí, una última pregunta, estamos terminando. ¿Por qué hay que ir a ver La Incapaz? Hay muchas razones. La experiencia más clara la tuvimos con los estudiantes, porque los llevaban profesores siempre los que llevan a los estudiantes al teatro son los de literatura. Bueno, acá no era la literatura los que los llevaban los de historia, los de educación cívica, los de filosofía, porque la obra es la historia de una mujer que vivió, es real lo que pasó, hay un montón de temas allí, el abuso, la locura, el límite entre la locura y la cordura, y la actualidad que tiene, a pesar de que esto ocurrió en 1850, por ahí, 60, 1860, 70, y sin embargo, hoy por hoy pasan cosas muy similares, muy asemejables a esto. Es un momento de encuentro, porque no estoy yo sola en el escenario, pero en realidad es un momento de encuentro entre la actriz y el público, de sentir mucho. Por eso hay que ir a verla, La Incapaz. Ahora posiblemente estemos en algún otro escenario, vamos a ver qué pasa. Miriam, Cecilia, Denise, les agradezco montones esta charla para introducir un poco al público argentino y al uruguayo en esta maravillosa obra de La Incapaz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te decimos nosotras por esta oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao.